La IA no sirve si no se construye. De la conversación a la obra. En Litos convertimos tecnología en proyectos reales, decisiones, diseño, ejecución y operación. Lo hacemos con un ecosistema integral que alinea ingeniería, cumplimiento y sostenibilidad. De los datos a decisiones. Porque innovar es ejecutar y construir legado es hacerlo bien. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Estamos transmitiendo desde ISDI México, en la Ciudad de México, para el cuarto episodio del foro B2AI presentado por Armayora México. B2AI Soberanía. Hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá de la tecnología. Vamos a hablar de soberanía tecnológica, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada y vamos a hablar, por supuesto, de nearshoring, semiconductores, talento, cultura y medios. Y de cómo todo eso se traduce en competitividad y futuro para México y para el país. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestro host conductor Alejandro Sandí, que ahorita dejo la palabra para algunos agradecimientos iniciales. Muchas gracias, bienvenidos por supuesto a nuestros panelistas. Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Y como bien decía Eduardo, gracias también a ISDI México por recibirnos y abrirnos las puertas de su casa. Queremos agradecer especialmente a Armayora México, Centro de Innovación, creador del ecosistema B2AI, a Litos Corporativo Integral e ISDI México, que son coanfitriones de esta edición, a Cipre Holding y México y a Más, invitado especial, y por supuesto también a NVIDIA, invitado especial, y a nuestro medio aliado, Poder México, que estará amplificando este foro para la comunidad empresarial y de innovación. Vamos a hacer un pequeñísimo corte antes de iniciar y no nos tardamos nada. La forma en que aprendemos, creamos y decidimos cambió. La inteligencia artificial ya no es una herramienta. Es el nuevo lenguaje entre personas, empresas y conocimiento. En Litos, integramos visión, tecnología y propósito para transformar proyectos en sistemas inteligentes. Y a través de Pontia, formamos líderes capaces de dialogar con la inteligencia artificial y convertir conocimiento en legado. Esto es B2AI, no competir con la IA, sino construir el futuro junto con ella. El futuro no se espera, se diseña. Litos y Pontia, impulsando el modelo B2AI. Muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenidas y bienvenidos otra vez en este gran foro, cuarto foro B2AI Soberanía. Desde Armayora México estamos construyendo, como ya saben, un ecosistema integral 360 grados de innovación y de IA aplicada para empresas, negocios y emprendimientos en el país y en la región. En episodios anteriores hablamos con importantes líderes de la sociedad, con importantes líderes de la industria, tocamos temas de creatividad, tocamos temas de creación de contenidos con influencers, tocamos temas también de diversidad e inclusión hasta con secretarias del gobierno federal y con importantes empresas del sector privado. Hoy vamos a platicar de un tema, un momento casi histórico, no solamente para el país, sino para el mundo, de cómo la IA ya no es solamente futuro, la infraestructura de la IA también es presente. La inversión mundial en la IA, como ya saben, va camino a superar el $1 billón esta década. América Latina como región está creciendo a una tasa de más del 30% en este mercado. Y México ya ve un crecimiento casi 10 veces más en el número de empresas que aplican lo que es la IA en estos últimos 6 años. Si sumamos nearshoring, obviamente tenemos aquí un invitado también de la Secretaría de Economía, si sumamos nearshoring, el plan maestro de semiconductores, la pregunta no es tanto si nos subimos a esta ola que estamos ahorita viendo todos juntos, sino más bien cómo lo hacemos con este tipo de soberanía tecnológica para el país. Para esta conversación tenemos aliados y aliadas muy importantes, destacados líderes, que obviamente dejaré la palabra a Alejandro para que nos pueda dar más detalles al respecto. Antes que nada, y para abrir la conversación, me gustaría presentar a Eduardo Papini, que es nuestro anfitrión, porque él lidera este importante y estratégico centro de innovación. Él es founder y CEO de Armayora México. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y vamos a presentar también a Miguel Alegre, Julio César Holguín y Edgar Chávez Ibarra. Miguel Alegre es CEO de ISDI México, Julio César Holguín, CEO de Litos Corporativo Integral, y Edgar Chávez Ibarra, presidente de Elemental Media. Vamos a hacer también un pequeño cortecito
Antes de arrancar, ahora sí de lleno con esta conversación, no nos tardamos prácticamente nada. Vamos y venimos. En un mundo que evoluciona cada día, los proyectos necesitan más que construcción, necesitan respaldo, innovación y confianza. En Litos creemos que construir no es solo levantar estructuras, es impulsar industrias, transformar comunidades y mejorar la vida de las personas. Somos Litos, corporativo integral, el único en la región que une construcción, normatividad y medio ambiente. Estamos de vuelta en esta edición Soberanía de B2AI y me acompañan hoy 4 personas clave para entender este momento histórico que vive México. Además de Eduardo, presentamos a Diego Flores, en primer lugar, titular del sector de Industria Electrónica, Digital y Semiconductores de la Secretaría de Economía, quien está empujando la estrategia de semiconductores e industria digital para México. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. También nos acompaña Jessica Peña, VP Public Affairs en Cipre Holding y directora de México y AMAS, impulsando una agencia de inteligencia artificial soberana, inversión acelerada y talento. Marcio Aguiar, nos honra contar con tu presencia, Enterprise Director de NVIDIA para Latinoamérica, referente en infraestructura de inteligencia artificial, supercómputo y centro de datos en la región. Y aquí también presente la doctora Michelle Ferrari, líder en cultura organizacional y liderazgo, al frente de Great Culture to Innovate y Women Economic Forum Iberoamérica, quien trae la mirada de las personas, el talento y la cultura a esta conversación. Muchas gracias y bienvenida. Y por supuesto se los presenté hace un rato, pero no quiero dejar de mencionar a Eduardo Papini, founder y CEO de Admayora México, con más de 15 años conectando negocios e innovación para marcas y empresas de renombre internacional. Él es fundador y creador de múltiples canales y plataformas para destacados medios de comunicación y de noticias. Ha encabezado más de 100 foros y cumbres de negocios e industrias y ha impartido más de 200 conferencias innovadoras en el mundo. Un líder reconocido y premiado por parte de organismos internacionales, cámaras empresariales e industriales de la región por su visión futurista y disruptiva de negocios. Un aplauso, por favor, para recibirlos a todos ellos. Y con este gran panel, ahora sí arrancamos oficialmente B2AI, Soberanía. Bienvenidos. ¿Quieres formar parte del ecosistema que te abrirá las puertas a la era digital? El Master Internet Business dota a profesionales como tú del conocimiento necesario con el que formar parte de un ecosistema digital creciente e imparable. Para mí ha sido un camino muy divertido, la verdad. Es como si fuera una cortina que de repente la abren y te das cuenta de que hay una nueva realidad que antes no la conocías. El Master Internet Business es un programa de 9 meses y 450 horas en los que se vive una transformación integral en la forma en que uno mismo entiende sus habilidades profesionales y de equipo. Aprenderás las claves estratégicas, metodológicas y tecnológicas para ser un profesional digital capaz de dominar entornos cambiantes. El MIP te va guiando en estos 9 meses para conocer todo lo que necesitas para tener un liderazgo exitoso en el ambiente digital, una transformación de la empresa, una transformación de tu organización. El MIP no solo me mostró todo el panorama digital, sino que además me ayudó mucho a aterrizar todo lo que yo aprendía de forma muy práctica con el proyecto Troncal, donde mi equipo y yo ayudamos a crear una estrategia de digitalización de una empresa real. Todos los coordinadores de módulo, todos los asesores de proyecto y todos los profesores que tuve eran líderes en sus áreas y además eran muy respetados en el ecosistema digital. El hecho de que los profesores te dan casos de uso, casos de los que están viviendo, cosas que ya trabajaron y el impacto que tuvo el poder ejecutar alguna de las estrategias, es cuando le da muchísima credibilidad. Pude aprender esas bases fundamentales de sistemas ágiles, esas dinámicas, esas tendencias y esas bases que me dieron fortaleza para iniciar el reenfoque de la carrera que quería. Adéntrate en la realidad del modelo de negocio digital tal y como se trabaja en este entorno, de forma práctica, trabajando sobre prueba-error y con la flexibilidad que demanda el cambio continuo. Un reto que te dotará de muchas habilidades con las que saldrás transformado como profesional y como persona. El MIP te reta mucho. El hecho de que te den
un proyecto que tal vez no es algo de lo que tú hoy en día vendes o de lo que hoy en día trabajas, pues te saca de esa zona, ¿no? Para mí el MIF fue un cambio muy grato dentro de mi carrera profesional, pero sobre todo personal. Perfecto, arrancamos con este gran panel B2AI Soberanía y me gustaría empezar obviamente con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, con el público, con la audiencia. Sé que sus agendas son muy apretadas, muchos compromisos, pero de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Vamos a empezar con una pregunta corta, una respuesta de algunos segundos para que me puedan decir para ustedes qué significa la palabra soberanía en esta era de la IA y del nearshoring que estamos viviendo en México. Empezamos con Diego, por favor. Soberanía significa infraestructura digital, desarrollo de talento y capacidades para aprovechar esta nueva ola. Perfecto. Seguimos con Jessica. Jessica, tu punto de vista, por favor. Soberanía hoy es decidir con infraestructura local, con talento propio, cómo y dónde debe de crecer el país. Perfecto. Michelle. Y para mí yo creo que tiene que ver con el empoderamiento y claridad de lo que se necesita para lograr los objetivos dentro de lo que estamos viendo en esta nueva era. Por supuesto que el involucramiento de valores, ética y todo esto muy importante en el tema de la soberanía. Súper. Y Marcio, que está conectado con nosotros de forma remota. Marcio, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Marcio, tu definición alrededor del término de soberanía. Bueno, no me dejaron muchas opciones acá, pero sí, es el empoderamiento de la población mexicana, porque hoy hay una demanda muy grande en todas partes del mundo, pero México sí tiene el talento que está siendo criado y eso va a traer más independencia y más soberanía al país. Pero tenés su infraestructura propia, tenés los softwares desarrollados por mexicanos y obviamente la capacitación de los nuevos científicos e ingenieros que van a trabajar en este proyecto tan innovador para el país. Súper. Diego, desde la Secretaría de Economía, ¿cuáles son según tú hoy las piezas claves para que México deje de ser ensamblador, ¿no? Potencia económica mundial en tema manufacturero, ¿no? En muchos ámbitos, en muchos productos, pero para que se convierta en actor estratégico, para que sea también creador en esta cadena global de ¿por qué no? Hasta de semiconductor y tecnología avanzada. ¿Qué necesitamos? Creo que hay que partir del actual entorno global que tenemos, donde hay una lógica hemisférica muy bien definida, en la cual el proceso de integración que tenemos con Estados Unidos en la industria electrónica, la manufactura avanzada, nos dan ciertas condiciones donde los semiconductores, que son uno de los componentes habilitadores que necesitamos para los centros de datos, para la capacidad de procesamiento, que posteriormente lleva al uso de la inteligencia artificial y donde ya se detona en esa segunda fase, la parte usuario, todo este desdoblamiento de soluciones, donde ya tienes los impactos directos ya de manera muy marcada en el sector productivo. Entonces, partiendo de este concepto en el que tenemos esta nueva lógica geopolítica muy bien establecida, este proceso de integración es donde nace esta oportunidad y que se puede acompañar con los datos muy recientes, donde tenemos que la industria electrónica y de tecnología del país es la que ha llevado el crecimiento del avance. Ha aumentado en 22% las exportaciones. Y si a eso le sumamos el desarrollo de talento que se ha venido dando en el sector en los últimos años y que se va a complementar en estos siguientes años con iniciativas como la que estamos trabajando con IA+, con Chipre, con otros actores para fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial, donde entran las capacidades de soluciones de arquitectura de NVIDIA, que eso también posiciona dentro de la lógica de América Latina, claro, esta fortaleza de México. Y eso es lo que necesitamos, continuar ese proceso de integración, aprovechar lo que la nueva lógica geopolítica nos está permitiendo en cuanto a los procesos de relocalización, que se van a acentuar todavía más y se van a hacer todavía más rápidos, porque vamos a tener enfrente de nosotros que el estado de Arizona, a partir de 2028, va a crecer 1.5 veces la economía de México por los próximos 15 años.
Entonces tienes que todas estas inversiones en semiconductores y en los sectores de alta tecnología van a demandar esa complementariedad en la cadena de suministro. Y es ahí donde nosotros entramos de manera muy específica y donde el desarrollo de talento se va haciendo cada vez más alto. No es necesariamente que solo sean procesos de manufactura, porque la propia dinámica tecnológica está empujando a que sean de mayor valor agregado. Las mejores noticias de la industria petrolera, eléctrica y de energías renovables están en Global Energy TV. Las figuras y empresas más sobresalientes del sector energético se dan cita en Energía MX. El día a día del sector gasolinero lo encuentras en Onexpo TV. Noticias, reportajes, análisis, entrevistas y coberturas especiales están solo aquí en Global Energy TV, la mirada de la industria energética. Muchas gracias, Diego. Jessica, Diego te menciona entre los actores importantes estratégicos en el país para que este proceso se pueda acelerar, ¿no? Desde tu punto de vista, desde Cipre Holding y también México y más, ¿nos puedes platicar un poquito más para que la audiencia entienda exactamente qué significa, por ejemplo, inversión acelerada en IA? Por supuesto, y lo más importante es la responsabilidad que hoy conlleva el tema de la inteligencia artificial, porque mucho se habla de una burbuja, hay mucha especulación, pero al final del día, más allá de querer hacer este escenario crítico, creo que se abre una ventana de oportunidad única en donde México como país puede sin duda abanderar esta parte de inversión, de atracción de inversión, porque nos estamos volviendo sumamente atractivos, como dice la palabra, para poder traer no solamente la parte del talento local, que hoy México en esa parte tiene una cantidad de estudiantes muy importante, sino también que se den cuenta las empresas internacionales, aquí como Nvidia, que al final están en todo el mundo y que tuvimos este acercamiento directo en donde hemos estado trabajando un proyecto de nación. Y creo que aquí es momento de, siempre lo he dicho, de abanderar al país, de crearnos un país completamente suficiente, donde sin duda todos estamos jugando hoy nuevas políticas públicas, estamos creando nuevas reglas y cada país lo está creando de acuerdo a las necesidades propias y el crecimiento que tiene cada uno de ellos. Pero sin duda poder creer que México hoy está en una posición privilegiada donde somos muy atractivos en cuanto a talento, en cuanto a infraestructura, en cuanto a soberanía. Somos un país soberano y somos un país que creemos y somos muy mexicanos. Y esa mexicanidad, por decirlo de alguna manera, este hecho en México creado con la Secretaría de Economía y este ecosistema que hoy está siendo abanderado por diferentes plataformas como la tuya, como México IA+, en donde estamos buscando integrar, estamos buscando sumar y estamos buscando realmente tener una voz como país sólida en las negociaciones internacionales. Y qué mejor de la mano de aliados estratégicos que hoy lideran, como Nvidia, de secretarías y de gobiernos que hoy están sumados y están sentados en la mejor disposición de crecer el país y de una comunidad completamente atractiva de iniciativa privada, de gobiernos, de estudiantes, de academia, que es distinto también, y de emprendedores que realmente hoy están fortaleciendo una propuesta de valor única, y ese va a ser el principal detonador y diferenciador como país, estar unidos para realmente, como una oferta de valor integral, poder posicionar a México en la nueva era de la inteligencia artificial. Súper. Entonces, pública audiencia, si ya escucho que no entienden lo que significa inversión acelerada con IA, bueno, pues aquí tenemos una definición en pocos minutos, clara, sencilla y muy al grano. Gracias, de verdad, Jessica. Pasamos con Marcio, que está, en este caso, conectado de forma remota. Marcio de Nvidia LATAM. Marcio, hace rato mencionaste en la definición de soberanía un término que obviamente creo que es muy relacionado a su empresa, por supuesto, que es infraestructura, ¿no? Entonces, podemos decir que sin infraestructura no hay IA, ¿no? En pocas palabras. Pero desde la perspectiva tuya y de Nvidia Latinoamérica, ¿qué requiere un país como México, en este caso, en términos de GPUs, por ejemplo, en términos de centros de datos, en términos de talento técnico, en términos de alianzas, para poder de verdad competir como hub regional? Tú ahorita, por ejemplo, te encuentras en Brasil, si no me equivoco. Brasil, obviamente, otro gran país, otra gran potencia tecnológica de la región. Entonces, si nos puedes compartir justamente Brasil como caso de éxito en este sentido a nivel tecnológico, México, lo que tiene que hacer también para volverse aún más hub regional y cómo toda la región Latinoamérica tiene que seguir este tren.
por favor. Muy bien. Mira, estoy mirando a una pantalla de nosotros que tenemos todos los datos de los científicos, developers, startups de México, ¿no? Y hay números muy, pero muy interesantes. Fíjate que año após año, eso levantamos los números ahora en el 10 de enero, o sea, hace 5 días, ¿no? Tuvimos un crecimiento de downloads de softwares de NVIDIA de 130% en comparación al año pasado, llegando al punto de 7.2 millones de downloads de las plataformas de NVIDIA. Tenemos hoy en México 48,000 developers, desarrolladores. Eso significa 26% de crecimiento en relación al año anterior. ¿Okay? Hay como 140 startups de inteligencia artificial. Eso fue 100% de aumento. O sea, hay varios pilares que hemos monitoreado el progreso en México, ¿no? Y México está se posicionando para ser, sí, una gran potencia. Obviamente esos números, porque gran parte de mi equipo está basada en Brasil, estamos un poco más adelantados de México, pero eso no significa que está mejor o no. Lo que significa es México está teniendo crecimientos exponenciales, eventualmente van a tener un supercómputo o varios supercómputos para poner a la práctica todo ese conocimiento. Eso es la verdad lo que falta a México ahora, una infraestructura adecuada para atender la demanda computacional que está siendo creada en México. Hay 5 industrias principales para nosotros que hemos visto basado en las informaciones que recibimos de los developers. Financial service, o sea, finanzas, es la industria número 1 que se han más adoptado inteligencia artificial en el país. 2, retail. 3, salud. 4, manufactura. Y 5, automotive. ¿Okay? Que tratamos eso aparte porque es el tema de vehículos autónomos. ¿Okay? Entonces, sí hay ya un ecosistema en el país que el momento que tengan ustedes la infraestructura, ellos no van a tener que salir del país, o sea, van a procesar esos datos dentro del país, donde va a traer realmente la soberanía que necesita México. Creo que el gobierno federal también tiene muchos planes ya para sus departamentos, secretarías, y estamos muy contentos con ese trabajo que hemos hecho con Cipro Holding, y obviamente tuvimos este evento al final del año pasado que fue realmente muy innovador para todos. O sea, es solo un tema pequeño que es de la infraestructura en el país. Fantástico. Me queda claro que estamos creando un ecosistema. Me queda claro que si aquí no nos juntamos todos juntos, pues esto difícilmente va a ocurrir y va a lograrse, y veo que estamos en un buen camino. ¿Quieren hacer un remate rápido con lo que acaba de comentar Marcio, por ejemplo, Michelle, algo al respecto, por favor? Pues a ver, yo diría que uno de los temas importantes que mencionó tiene que ver con la parte del emprendimiento. Yo creo que la potencia que tiene México para emprender en estos aspectos es increíble. Posiblemente con una mayor inversión podría verse mucho más impactada de una manera más eficaz, pero sí creo que es una de las fuentes más importantes y más ganadoras que el país puede tener el día de hoy, así que completamente de acuerdo con esa parte. Perfecto. Y Michelle, sigo contigo, entonces hago un pequeño follow-up. A través de Great Culture to Innovate están impulsando y fomentando lo que es la innovación en las empresas y negocios, por supuesto. En este caso, desde Great Culture to Innovate, ¿qué diferencia ves? Una organización, una gran cultura para innovar, sí, las que ya lo están haciendo, y otras que apenas están empezando y que tienen miedo tal vez, porque parece que digo, nosotros somos expertos y estamos en estos temas tal vez día a día o seguramente mucho más tiempo que el promedio, pero otros tipos de perfiles pues como que tienen muchos medios, incertidumbres y muchos cuestionamientos al respecto. Totalmente, y creo que has mencionado algunos temas súper relevantes. Nosotros, expertos en cultura en realidad, en generar cultura de valor en las organizaciones, pero el primer desafío que nosotros vemos normalmente en el mercado, y te hablaría de diferentes perfiles de empresas, pero está sucediendo en todos los perfiles, no importa si es chica, grande, mediana, con recursos o no, o no recursos, pero el desafío es primero entender
qué cultura y qué tan preparada está la cultura de la organización para recibir estos sistemas diferentes de trabajo, ¿no? Porque es lo primero que te va a ocasionar una resistencia importante, porque la gente no lo entiende o le da miedo el cambio, porque no entienden que el cambio necesariamente va a ser un tema eficiente para su trabajo, ¿no? Entonces resisten mucho. Y lo otro es que las empresas que sí están preparadas o que están pensando en preparar un terreno son organizaciones que definitivamente están viendo cuál es la consecuencia para el negocio. O sea, es una parte sumamente estratégica, ¿no? Y el tipo de organización que requieren ser. O sea, cómo están hoy y cómo es el to be de mañana y cómo hacen ese plan, ¿no? Obviamente hay que cubrir aspectos básicos que muchas veces no están cubiertos en el ciclo de la vida del trabajador. Y claramente el liderazgo. Los líderes tienen que estar sumamente conscientes del impacto de su gestión en el entorno que crean para sus colaboradores. Y pues bueno, que hayan desarrollado aspectos que en la diferenciación, en la capacidad de la organización de innovar y adaptarse. Claro que esto tiene que ver mucho con un change management, mucho con un mindset de una organización diferente. Y esto pues toma su tiempo. No es algo que puedes hacer de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber una planificación muy clara y un arraigo importante a nivel estrategia y liderazgo. Gracias por aportar este enfoque, porque es muy importante. Seguramente Jessica, Diego y Marcio también están de acuerdo. El tema cultural, el tema de la mentalidad, porque pues obviamente somos también seres humanos y solemos resistir, ¿no? De ciertos cambios, aparte tan fuertes y repentinos y tan rápidos y ágiles como la inteligencia artificial y la tecnología. Regreso contigo, Diego. Diego, obviamente tú vienes tú estás en este caso encargado de un importante departamento de la Secretaría de Economía. Desde el gobierno federal están impulsando obviamente el Plan México, que en este caso el público, la audiencia lo tocamos en algunos foros, pero hay una parte del Plan México que es México País Innovador, ¿no? Que justamente quiere volver y convertir México en una potencia tecnológica y científica, no solamente tecnológica, ¿no? Como tú sabrás perfectamente. Entonces, ¿nos puedes decir algo más al respecto para que el público, la audiencia entienda exactamente esta agenda nacional del país? Padrísimo. Creo que quisiera retomar algo de lo que estaban ahorita comentando por acá. Y creo que es una perspectiva de nuevas tecnologías con la cual tenemos que enfrentar desde el liderazgo, management, hasta ya la parte más operacional de todos los sectores. Creo que es algo muy importante y sobre todo tener la capacidad de cuando estás en una reunión, en un board, levantar la mano y decir, hay cosas que no requiere inteligencia artificial. Ser muy cuidadoso de no caer en este hype, que así se le denomina, donde todo tiene que estar con inteligencia artificial. Creo que ese es uno de los elementos que tenemos que tener muy bien estructurados cuando tenemos estas lógicas de adopción de las nuevas tecnologías, en este caso inteligencia artificial, pero tenemos que considerar esa parte humana. Al final del día, como bien mencionabas, es condición humana y va a estar permanentemente a lo largo del tiempo, pero una perspectiva de estas características, de nuevas tecnologías, sumadas con el entendimiento de que es un cambio exponencial, eso te exige que debas de tener una visión prospectiva permanentemente. Entonces creo que ahí está ese quid pro quo de cómo podemos movernos dentro de las organizaciones en estos procesos. Y ahora, para atender tu pregunta, la vinculo con la parte de la innovación. Es un ecosistema. Y como bien hemos mencionado aquí en esta conversación, el ecosistema, si falla alguna de las partes o alguno de esos componentes no está, pues va a ser mucho más difícil. Creo que el poder hoy contar con ese crecimiento en las startups, en los emprendimientos, dando facilidades, dando capital semilla. Esa es una de las nuevas visiones que tiene la Secretaría de Economía, el secretario Marcelo Ebrard. Diseñamos un fondo específico para generar capital semilla desde la Secretaría de Economía. Es decir, ha sido complejo normativamente por los distintos cambios que hemos tenido administrativos. Sin embargo, ya hay una figura que puede dar ese incentivo al ecosistema. También hay que pensar de manera estructural que para fortalecer ese ecosistema de innovación necesitamos las salidas de los propios emprendimientos. Es decir, ¿cuál va a ser la estructura de futuro? ¿Hacia dónde va? ¿No? Porque podemos tener muchas soluciones, pero necesitamos que tengan esa escalabilidad, esa salida para que el propio ecosistema continúe ese proceso detonante a lo largo de todos sectores y las diversas industrias. Entonces, es ahí donde embona el Plan México, donde tienes innovación,
tienes los sectores estratégicos y el objetivo es lograr ser la economía número 10, aprovechando lo que mencioné al inicio, el nuevo contexto geopolítico, la parte de la condición hemisférica y sobre todo la capacidad que tenemos en nuestro talento y las condiciones que se nos están dando a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es aprovechar ese momento para dar ese brinco en la ola. Totalmente. Número 10, ahorita estuvimos muy cerca, creo que a final del año estuvimos por ahí, pero ahorita ya como que Rusia, España, Corea del Sur, como que se adelantaron un poquito más, pero bueno, es una competencia también no solamente tecnológica y de números, también en este caso de posicionamientos y de lugares en el mundo, en este ajedrez mundial. Pequeño remate para ti, retomando algunas palabras de Marcio, siempre aprovechando tu presencia, Diego. Marcio mencionó 5 industrias claves, ¿no? Donde van a estar muy impactadas por todo esto, por toda esta ola que estamos platicando. ¿Cómo crees que si México puede maximizar la actividad y la producción al respecto? Con el plan maestro semiconductores, por ejemplo, y con todo lo que estamos viendo. Creo que uno de los elementos es el incorporar mayor proporción de lo que se produce en México, no solo en manufactura, sino mentefactura. Es decir, incorporar servicios donde está visible la inteligencia artificial y por otro lado, que haya esta evolución en los procesos y que pueda nuestra planta productiva comenzar a utilizar de forma más acelerada las capacidades que permite la inteligencia artificial y otras tecnologías. Ejemplo, hay plantas en el país que no están siendo ocupadas a su capacidad total porque hay una falta de latencia, no hay una condición estructural donde nosotros necesitamos proveer esas condiciones, que es infraestructura, para que pueda darse ese despliegue, ¿no? Y hablo del 5G, de las torres de transmisión, esa infraestructura que tiene que estar, ¿no? Es algo que tenemos que robustecer y es lo que nos toca, fortalecer esa parte y dar las señales correctas al mercado global, ¿no? Esa es nuestra misión. Fantástico. Jessica, hablando de sectores e industrias, ¿dónde crees, desde tu punto de vista como Super Holding y también como México ya más, dónde crees que sí podemos hablar realmente de IA soberana a corto o mediano plazo y no solamente entonces importar hasta ahorita, que lo que está haciendo México en las últimas décadas, importar soluciones tecnológicas? Hay iniciativas como tal que ya están funcionando y hay también ya hoy decisiones reales a nivel internacional que hoy van a impactar a México, que están próximas a darse a conocer y que ha sido un trabajo genuino y que se ha venido dando de tiempo atrás, que no es nuevo. Y la perspectiva de la creación de México IA+, principalmente con este objetivo y con esta claridad de dar, como bien mencionaba en un inicio, este mensaje de país que tiene que ver completamente con la soberanía. Y la soberanía, como cada uno definió, estamos todos alineados en este entendimiento de lo que es la palabra. Y NVIDIA tienen algo que se llama Sovereign AI que están implementando en todos los países y tienen un white paper donde ellos dan a conocer qué es realmente la soberanía y se ha vuelto como este guía donde muchos de los países hoy le están implementando, que ahí Marcio va a dar más información seguramente qué países las tienen hoy implementadas, pero que realmente abre oportunidad de negocio desde los emprendedores, desde las pymes hasta otro tipo de empresas, ¿no? Nosotros somos una empresa mexicana que realmente nacemos con esta necesidad y con estas ganas. Como bien menciona Diego, no todo es inteligencia artificial. Creo que hay que empezar a detonar y a saber en dónde y cómo vamos a implementarlo en cada una de nuestras empresas y entender que al final todo viene siendo lo mismo y es este mensaje de consolidar no solamente en nuestro país, sino toda la región, que hoy tenemos una posición estratégica y geográfica que nos va a llevar a acuerdos internacionales donde va a beneficiar la soberanía y la independencia, pero que esté bien constituida y bien creada, principalmente con todos los puntos que ya se han mencionado de infraestructura, talento y demás. Fantástico. Antes de que pasemos la palabra a Marcio y nos va a hablar Marcio de Sovereign AI, como ahorita mencionó Jessica Bella. La forma en que aprendemos, creamos y decidimos cambió. La inteligencia artificial ya no es una herramienta. Es el nuevo lenguaje entre personas, empresas y conocimiento. En Litos, integramos visión, tecnología y propósito para transformar proyectos en sistemas inteligentes.
Y a través de Pontia, formamos líderes capaces de dialogar con la inteligencia artificial y convertir conocimiento en legado. Esto es B2AI, no competir con la IA, sino construir el futuro junto con ella. El futuro no se espera, se diseña. Litos y Pontia, impulsando el modelo B2AI. Perfecto. Jessica nos dio esta aclaración cada vez más clara de qué es soberanía. Pero vamos a pasar la palabra con NVIDIA LATAM, con Marcio Aguiar, porque Marcio están llevando a cabo un proyecto, bueno, un plan, un programa súper importante, estratégico para toda la región, que es Sovereign AI, ¿no? Entonces, ¿nos quieres decir algo más al respecto, más detalles, un poco más de casos prácticos que están aplicando en diferentes países? Muy bien, por supuesto. Ese programa empezamos hace más o menos 6 años en todo el mundo, que visa la capacitación del ecosistema donde estamos metidos nosotros, ¿no? Entonces es un programa donde NVIDIA organiza varias actividades de capacitación en las universidades, en los laboratorios nacionales, con las startups, y con eso también movimentamos un mercado muy grande de venture capitals. Pero el foco es que el país tenga sus propias capacidades de desarrollar nuevos softwares, nuevos conceptos, y que puedan coger todos esos datos dentro de una infraestructura propia, ¿no? En la América Latina tenemos la oportunidad de trabajar con países como Chile, Brasil, Uruguay, Barbados, El Salvador, República Dominicana, que por más pequeño que han empezado, eso es lo que importa, que empiecen con una infraestructura que puede traer más, y no solo traer más capacitación, pero lo principal es retener los talentos y también atraer nuevos talentos que de alguna manera salieron de México para trabajar en otras partes del mundo, ¿no? Entonces el programa, como nosotros ya tenemos toda la infraestructura de hardware, todo el ecosistema de software, juntamos todo eso en un pacote que llamamos de Sovereign AI, que sería soberanía de IA, y ahí trabajamos muy de la mano, no solo a nivel de gobierno, pero también tenemos la oportunidad de trabajar con estados y obviamente con las ciudades de sus estados. Aquí en Brasil hemos trabajado mucho con la ciudad de Río de Janeiro, empezamos con la ciudad de Curitiba, son varios ejemplos, y en México hay obviamente muy avanzada conversaciones ahí con Cipher Holding para que la Ciudad de México tenga su propia infraestructura, la ciudad de Monterrey. O sea, hay iniciativas en México que esperamos que a lo largo de 2026 tengamos ahí más anuncios oficiales en el país. Marcio, desde NVIDIA, empresa la más valiosa en el mundo actualmente, ¿no? Se habla que la inversión justamente global en IA va a poder superar lo que es el $1 billón para, bueno, hacia 2029, 2030, ¿no? Más o menos. ¿Qué tiene que hacer México para poder posicionarse cada vez más entonces en esta ola de cadena de valor en términos de data centers, en términos de talento, de energía, que ya lo mencionamos, y por qué no, hasta en términos de regulaciones, ¿no? Que también es algo muy importante a nivel un poco más legislativo? Bueno, en términos de regulaciones, es un tópico muy sencillo, ¿no? Ahí nosotros no nos metemos, entendemos que cada país tiene su preocupación, pero entendemos que estamos hablando de una técnica que va a seguir evolucionando. Y hoy no hay cómo prever o se adelantar de ciertas situaciones. O sea, si México, como hizo algunos países en Europa, va a empezar a hacer mucha regulamentación, eso va a inhibir mucho el poder de creación de sus científicos, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que ser muy bien monitoreado, pero no tan de una manera muy rígida, porque eso va a hacer con que las personas salgan a otros países, ¿no? Es un tema sencillo, como había dicho, no entramos nosotros tanto, enfocamos nosotros en seguir desarrollando nuevas plataformas computacionales, abriendo nuevos mercados, y obviamente hemos visto que México ya tiene esa preocupación y ya está muy adelantado en ciertas tomadas de decisiones, y esperamos que, creo que en este primer trimestre, vengamos a escuchar algo muy bueno para el país.
Fantástico, fantástico. Eso nos da mucho gusto escucharlo de tu lado y también de lo que mencionó también en este caso Diego, Jessica hace rato, de buenas noticias que el país va a tener muy pronto. Regresamos un poquito más en la parte un poquito más cultural, la parte también un poquito humana, porque acuérdense que en AdMayor México empezamos con 3 foros con un enfoque muy humano, creatividad, creación de contenido, diversidad e inclusión. Ahora ya vamos a meternos en temas un poquito más de hard news, ¿no? En tema un poco más industrial de negocios, pero justamente para nosotros, desde nuestro centro de innovación, es innovación con propósito, ¿no? Porque si no es complicadísimo. Como sin infraestructura no hay IA, sin ética o sin propósito no habrá IA, ¿no? Entonces es la misma manera. Entonces, tú como gran experta y gran líder también empresarial de negocios y de opinión, Michelle, hemos visto que muchas personas sienten que la IA pueden hasta reemplazar ciertos trabajos, funciones, actividades, y seguramente va a ser así también, no puedo decir que no. Pero ¿cómo pueden los directivos o los dueños, fundadores de negocios romper este miedo y más bien usar esta curiosidad, esta forma de querer crecer su negocio de forma exponencial con todo lo que estamos viendo y poder romperla en el mercado? Sí, es una excelente pregunta y retomando también un poco lo que decía Diego aquí de la parte humana, pues evidentemente las organizaciones están hechas de humanos y de diferentes demografías de humanos, de perfiles, de características, niveles de desarrollo, experiencias, y por lo tanto sus necesidades a la adopción de la IA no serán los mismos. Entonces, la segmentación es tremendamente importante para cualquier estrategia que estemos hablando en temas de tecnología, en este caso en la parte de la IA, ¿no? Pero si la IA se ve como una parte de la infraestructura de una organización que viene a soportar una cierta eficiencia dentro del lugar de trabajo, donde las personas van a estar dedicadas a hacer cosas con mucho mayor valor y van a estar evidentemente enfocadas en cosas que agregan algo a la cotidianidad de sus tareas. Yo creo que la IA viene a esa parte de mejorar la efectividad. Y por lo tanto, es evidente tener que enfrentar desde el área del IA el logro de los objetivos que queremos lograr, qué queremos mejorar a través de tener el IA, qué tipo de IA necesitamos. ¿Necesitamos IA o no? Al punto de Diego, o en qué lugares se necesita, ¿no? Y qué tanto las personas del equipo están capacitadas para esto. Y ahí hay un nivel de aceleración importante, ¿no? En el desarrollo de la capacitación. Y claramente siempre hacer pilotos ayuda. Claro. También ayuda una postura frente al fracaso, porque en México o en nuestra región no hay una postura frente al fracaso donde la prueba y el error te ayude a innovar y donde haya una centralización del propósito del por qué estamos haciendo esto, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que estos temas son centrales para que tenga éxito la estrategia que queramos adoptar en la organización en temas de inteligencia artificial. Me encantó. Pues, acabamos de poner nosotros, de hecho, una cita del CEO de NVIDIA global que decía justo que para innovar con éxito hay que tener una alta tolerancia al fracaso. Sí o sí. Entonces, justamente creo que repetiste estas palabras de forma muy puntual, Michelle. Vamos a la última parte del panel y hacemos un pequeño corte comercial. El futuro no espera. La IA no sirve si no se construye. De la conversación a la obra. En Litos convertimos tecnología en proyectos reales, decisiones, diseño, ejecución y operación. Lo hacemos con un ecosistema integral que alinea ingeniería, cumplimiento y sostenibilidad. De los datos a decisiones. Porque innovar es ejecutar y construir legado es hacerlo bien. Perfecto, vamos hacia la parte final de este gran panel Soberanía con Jessica, Diego, Michelle, Marcio aquí con nosotros. Grandes aportaciones, contribuciones al respecto. Hemos aclarado muchos puntos, muchos conceptos que nos llegan cada día, de hecho en inbox o mensajes, en este caso directos a nuestro centro de Hub de Innovación, pero estamos aclarando estos puntos de forma también un poquito más simplificada, ¿no? Porque a veces la gente con este un poquito miedo y con esa incertidumbre se escapa de estos temas y no quiere entenderlos y no son tan complicados tampoco. Ok, vamos ahorita justamente a ver esta parte final de conclusiones finales. Muchos de nosotros, de los que se sintonizan con nosotros, forman parte de nuestro club y hub, son emprendedores, son directivos, son líderes
líderes de pymes también, que hemos visto que las pymes son importantes en todo este ecosistema. Voy a una ronda rápida con cada uno. Empezamos de Jessica para acá y después terminamos con Marcio. Si una empresa mexicana entonces quiere empezar su camino en la IA, hemos visto ahorita grandes números, ¿no? Marcio nos compartió números que el camino de México está ya trazándose, ¿no? Desde la parte tuya privada, la parte pública, desde expertos también en tema de cultura como Michelle y otros más líderes. Sin embargo, falta mucho más, hay mucho camino por recorrer. Entonces, si una empresa quiere todavía recorrer este camino, ¿cuáles serían, según tú, los primeros pasos concretos que recomendarías? Lo más importante es tener el talento preparado y listo y seguirlo capacitando. Creo que actualmente todos nos estamos capacitando. Quien se diga experto de IA creo que solo envidia, pero en realidad todos estamos en este aprendizaje. De hecho, ellos dicen que es un startup y creo que bajo esa temática y ese tenor, hoy debemos de creer que somos capaces de, hablando desde Cipre Holding, somos una empresa mexicana que nació sin ser de inteligencia artificial. Somos un holding per se y fuimos integrando la parte de inteligencia artificial ante una necesidad y una demanda actual de las empresas y de los gobiernos. Y es que decidimos tomar este rumbo de la inteligencia artificial, de seguir trabajando y de trabajar constantemente. Y hoy tenemos un reto enfrente mayúsculo al tener a todos estos jugadores con esta expertise y estar también en esta misma era de poder marcar un lineamiento importante, de marcar lo más importante para mí, un legado en un país que te da todo, en una tierra que te da todo y que al final del día hoy estamos listos y capacitados, pero debemos de empezar. Y creo que el mejor mensaje es empiecen sin miedo. Esa palabra no existe porque creo que hoy todos estamos listos y preparados para poderlo hacer. Al final del día, todos en este aprendizaje, y esa es la oportunidad que te da también mucho la inteligencia artificial de innovar. Y en esta innovación y en esta creación, hoy hay un sustento que se llama ecosistema. Y hoy les diría que empiecen, que por algo se crean las grandes ideas, iniciativas. Y sin duda, así nació México IA+, con un soporte enorme como NVIDIA, como la Secretaría de Economía, como la parte privada que está relacionada con el Consejo Coordinador Empresarial, por HostMX, y al final entre todos creamos una idea, hoy una realidad que se creó en 3 meses. Tuvimos más de casi 10,000 personas asistentes y tuvimos la participación de speakers internacionales como la vicepresidenta de Soberanía, hablando de este tema, que es Sovereign AI. Vino Calista Redmond, nos acompañó, así como Marcio y todos aquellos integrantes de esta empresa. Y nosotros decíamos por dónde iniciamos y era un sueño muy retador o incluso inalcanzable para muchos y nos decían, ¿cómo van a buscar NVIDIA? Es la empresa más valiosa de la historia y hoy tenemos la fortuna de tenerlo sobre la mesa. Y así con cada uno de los actores. Pero si no hubiéramos creído en que estábamos en la capacidad y hubiéramos buscado los cómo, no hubiéramos iniciado un sueño llamado Cipre Holding y México IA+. Totalmente. Un aplauso. Un aplauso porque es la demostración que los sueños se hacen realidad. Entonces es importante siempre destacar esto, que sí se puede, y México es más importante esto, en este momento que estamos pasando también coyuntural es muy importante. Y agradezco, por supuesto, aquí en directo, en vivo, a Paquito Cervantes, gran amigo, gran conocido de nosotros, que también fue un enlace importante para que puedan participar en este foro, y por supuesto a otros más líderes que están participando con nosotros. Destacaste entonces talento, destacaste empezar sin miedo y capacitación y formación. Diego, ¿qué otros pasos recomendarías o si no fortalecer algunos de que ahorita acaba de mencionar Jessica? Creo que quisiera dejar solo una palabra: pioneros. Pioneras. Ándale. Todos estamos siendo pioneros y pioneras en cuanto a lo que vivimos día con día en términos de inteligencia artificial, desarrollo de las nuevas tecnologías. Es una curva de doble exponencial. Claro. Los invito a imaginar el nanoespacio. Creo que para nosotros no es comprensible dada nuestra condición humana, ¿no? O sea, lo hemos visto a lo largo del desarrollo de los autos autónomos, ¿no? Que logras ver la transición de los motores, cómo van evolucionando los coches a lo largo del siglo XX, y hoy día ya tienes los Waymo, ¿no? En ciudades en Estados Unidos. Sí. Entonces, eso pues lo logras, es concreto, es visible, tangible. El nanoespacio, hablar de 1 nanómetro, que es un átomo, o 2 nanómetros, que es conceptualicen una célula humana del libro de biología que todos vimos en la primaria. Claro. La mitad de eso son 2 nanómetros. Eso es donde estamos en el proceso de los semiconductores, que nos permiten la capacidad de procesamiento para todo lo demás que estamos hablando aquí. Entonces,
Eso es lo que tenemos hoy día, un momento donde no hay respuestas correctas, incorrectas, es una carta de navegación que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros en nuestras distintas espacios donde nos trabajamos, estudiamos. Entonces, los procesos de adopción deben verse en la misma forma. Creo que algo que comparto con Michelle va a ser prueba y error. Claro. Somos pioneros, hay cosas que sí van, otras que no van a ir. Sí. No pensar solo en términos de eficiencia, que es lo que normalmente tenemos vinculado cuando hablamos de avance tecnológico, eficiencia. Tenemos que ver también cómo eso impacta en las relaciones humanas, y eso va más amplio de un centro de trabajo, va de este ecosistema social donde nos desarrollamos, y eso al final del día permite la productividad y permite las interacciones sociales y cosas más macro. Pero bueno, creo que eso es donde tenemos que vernos como pioneras, pioneros, de que estamos tomando desde el momento en que decidimos capacitarnos para usar los distintos modelos de inteligencia artificial disponibles, desde que nos enfrentamos a ello hasta que hacemos un prompt. ¿Cómo lo vamos a hacer y qué le vamos a pedir y cómo lo vamos a estructurar? Sí. Eso para términos de propiedad intelectual, pues la discusión es qué vamos a hacer nosotros frente a ese proceso creativo. No es el prompt, es el que vamos a tener que proteger en términos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, porque es ahí donde va a estar el esfuerzo de qué vas a estar pidiendo inteligencia artificial. Son preguntas que vamos a tener que estarnos topando a lo largo del camino. Entonces, yo los dejaría con esa palabra, pioneras, pioneros, y enfrentar eso con esa misma valentía y ese arrojo, porque ya no hay camino para atrás. Es adelante, adelante, adelante. Totalmente, un aplauso. Pioneros, entonces, cuando sacaremos este clip sobre tu intervención, pondremos ahí el título Pioneros, ¿no? Como palabra clave. Michelle, vamos contigo, por supuesto, también. Muchas gracias. La verdad es que por aquí dijiste alguna palabra, Jess, sobre temas de talento, ¿no? Yo creo que el talento es un tema clave hoy. Es difícil atraer talento, y por lo tanto, yo creo que la invitación aquí es a las organizaciones y a los líderes que creen y trabajen en la cultura. Porque si no, la cultura existe en el lugar de trabajo, pero no necesariamente es la cultura que requieres para llegar a donde tienes que llegar. Entonces, en principio, yo hablaría sobre hacer lugares donde sean atractivos para que el talento llegue. 2, hacer una cultura que genere mucho valor, que la gente entienda qué valor aporta, por qué lo aporta y cuál es la ecuación final del propósito de la gente ahí. Y luego yo te diría que hoy la IA ya está ayudando en algunos de estos sentidos en la parte de la gestión humana. No está reemplazando obviamente a áreas de gestión de personas, pero sí está identificando de una manera muy exacta planes de carrera, desarrollo, las personas que son y tienen que estar en el lugar que tienen que estar, y de una manera muy ágil. Inclusive nuestro propio assessment o varios assessments que usamos arrojan con inteligencia artificial y machine learning una exactitud muy precisa del plan de acción que tienes que hacer para que la gente esté en un entorno que promueva la innovación, que la adopte, pero trabajar con la data, sí, ¿no? Sí. Esto es, creo que, sumamente importante. Totalmente, trabajar con la data, trabajar con estas predicciones, pero no predicciones humanas, que claro, la intuición humana siempre va a ser importante, y creo que justamente los pioneros de las industrias tecnológicas dicen que dejan un importante porcentaje de decisiones todavía por la intuición humana, porque es lo que ellos sienten de forma olfativa y que ven antes de con su visión. Pero sin embargo, si nosotros sumamos y complementamos la parte de data, números para tomar mejores decisiones, mucho mejor, Es ¿no? correcto, sí. Marcio, vamos contigo con una gran conclusión en directo desde Brasil. Entonces, ilumínanos. Bien, lo que estamos pasando ahora es muy importante que todos entiendan eso. Es una gran transformación tecnológica, eso está cambiando varias industrias, y hasta 2022 mucha gente no entendía mucho lo que hacía NVIDIA, cuál era su rol en este mercado, pero como platicaron ahí, Diego, nosotros siempre tuvimos la posición de ser pioneros. Todo lo que hacemos es algo que ninguna otra compañía lo hace, pero eso viene de nuestro CEO y fundador Jensen, que nuestro trabajo es open new markets, abrir nuevos mercados y no se preocuparse con market share. Nunca platicamos de market share, ¿no? Lo que hemos visto los últimos más o menos 5 años, ¿por qué? Porque desde 2016
hemos trabajado muy de la mano con la compañía que cambió todo eso en 2022. O sea, se tomó como 6 años de trabajo de una manera muy exclusiva con OpenAI. OpenAI era una de las startups que hacía parte de nuestro programa Inception. Hoy tenemos 140 startups en México. ¿Por qué no salir una nueva OpenAI desde México? Eso es que la gente, yo creo que nuestros gobernantes a nivel regional, ahí voy a hacer una provocación, no están tan listos para entender que acá todo se puede hacer. Y no hay que mirar qué hace mi vecino, qué hace el otro país, no importa. Lo que importa es qué necesita hacer ustedes, qué necesita hacer México, qué necesita hacer Brasil. Hay un potencial enorme, hay mucha gente buenísima que están ahora en las universidades de México, en las escuelas de México, pero todavía los miran como, no, esos chicos piensan mucho fuera del tiempo. Sí, porque esos son los nuevos empleados del futuro que vamos a vivir. Y ya vivimos, ¿no? Entonces a esos chicos tenemos que dar las herramientas, porque ya salen, y fíjate que quienes son científicos hoy de inteligencia artificial son personas autodidactas, porque no hay ninguna escuela, o no había ninguna escuela en el mundo que habló, no, voy a formar un curso de inteligencia artificial. Nunca. Salieron de escuelas de matemática, de ingeniería, ciencia de la computación. O sea, pocos cursos de graduación de inteligencia artificial hoy se ve en las grandes universidades. Pocos, contamos con la mano. Y hemos visto aquí en Brasil grandes universidades que necesitan una nota de corte, que hablamos nota de corte, que es más grande do que la nota que tiene que sacar una persona para ingresar a un curso de medicina, ¿no? Entonces yo creo que México, así como Brasil, está caminando a formar más ingenieros. México ya forma mucho más ingenieros do que abogados. No necesitamos de mucha regulación, necesitamos de gente que tenga poder de mirar adelante, porque hay hoy herramientas de software y hardware para que esas personas puedan hacer con que cualquier país esté muy adelantado. Entonces, mi sugerencia a todos, no tengo miedo de trabajar con IA, mucha gente habla eso, pero eso es fato, y hay que saber trabajar con las técnicas de inteligencia artificial. Eso es lo gran diferencial, saber trabajar, porque ya existe y todo se puede hacer, pero el tema es siempre la preocupación, no, pero tengo que empezar grande. No, tiene que empezar chico. Y como habló Jessica, nosotros sí tenemos en nuestro ADN que somos una startup, porque significa que una startup es una compañía que tiene que estar siempre innovándose. Si usted no tiene más esta visión de innovación, ya está muerto. No es más una compañía que hace 2, 3 años más ya no va a estar tan competitiva contra las otras. O sea, sigan pensando grande, pero empezando pequeño. Así es mi sugerencia a todos. Gracias, Marcel. Una gran conclusión para cerrar este panel. Agradezco, por supuesto, a Diego, Jessica, Marcio, Michelle. Esto fue el panel central de B2AI Soberanía, diría ya, entre paréntesis, pioneros. Vamos a llamar el título en el estreno digital. Vamos a pasar ahorita para un espacio de preguntas con nuestro público que está aquí asistiendo en esta grabación desde ISDI México a nuestros panelistas. ¿Quieres formar parte del ecosistema que te abrirá las puertas a la era digital? El Master Internet Business dota a profesionales como tú del conocimiento necesario con el que formar parte de un ecosistema digital creciente e imparable. El MIT para mí ha sido un camino muy divertido, la verdad. Es como si fuera una cortina que de repente la abren y te das cuenta de que hay una nueva realidad que antes no la conocías. El Master Internet Business es un programa de 9 meses y 450 horas en los que se vive una transformación integral en la forma en que uno mismo entiende sus habilidades profesionales y de equipo. Aprenderás las claves estratégicas, metodológicas y tecnológicas para ser un profesional digital capaz de dominar entornos cambiantes.
El MIP te va guiando en estos 9 meses para conocer todo lo que necesitas para tener un liderazgo exitoso en el ambiente digital, una transformación de la empresa, una transformación de tu organización. El MIP no solo me mostró todo el panorama digital, sino que además me ayudó mucho a aterrizar todo lo que yo aprendía de forma muy práctica con el proyecto Troncal, donde mi equipo y yo ayudamos a crear una estrategia de digitalización de una empresa real. Todos los coordinadores de módulo, todos los asesores de proyecto y todos los profesores que tuve eran líderes en sus áreas y además eran muy respetados en el ecosistema digital. El hecho de que los profesores te dan casos de uso, casos de los que están viviendo, cosas que ya trabajaron y el impacto que tuvo el poder ejecutar alguna de las estrategias, es cuando le da muchísima credibilidad. Pude aprender esas bases fundamentales de sistemas ágiles, esas dinámicas, esas tendencias y esas bases que me dieron fortaleza para iniciar el reenfoque de la carrera que quería. Adéntrate en la realidad del modelo de negocio digital tal y como se trabaja en este entorno, de forma práctica, trabajando sobre prueba-error y con la flexibilidad que demanda el cambio continuo, un reto que te dotará de muchas habilidades con las que saldrás transformado como profesional y como persona. El MIP te reta mucho. El hecho de que te den un proyecto que tal vez no es algo de lo que tú hoy en día vendes o de lo que hoy en día trabajas, pues te saca de esa zona, ¿no? Para mí el MIP fue un cambio muy grato dentro de mi carrera profesional, pero sobre todo personal. Soy Andrés Felipe Carreño, director de operaciones de Great Culture to Innovate, y la pregunta es para Michelle Ferrari como presidenta del Women Economic Forum. Por fortuna y tenemos un panel mixto, pero sabemos que la IA está dentro de las áreas STEM y quisiera saber cómo desde el Women se está preparando para que las mujeres participen y aporten a la construcción de IAs que son inclusivas, ¿no? Que inclusive tienen el entendimiento de otras comunidades y no se sesgan. Muchas gracias por la pregunta. Creo que la IA con perspectiva de género es un tema muy importante que se tiene que estar tocando. Lo tocamos definitivamente en la agenda del Women Economic Forum siempre, en todos los foros que existen, porque la IA puede estar produciendo sesgos, ¿no? Los sesgos que tienen que ver con cuando no hay una diversidad integrada en el desarrollo de la misma inteligencia artificial. Y esto pues puede producir definitivamente un output que no queremos seguir viendo en el mundo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y claro que también vemos la parte de la inclusión de las mujeres en el mundo de la tecnología y el liderazgo de la inteligencia artificial. Y por último, yo creo que, y súper importante, es la brecha y las dificultades que las mujeres tienen hoy, las emprendedoras, en el sector de la tecnología, poder ser apoyadas con fondos, y no solo ser apoyadas con fondos, pero pertenecer a fondos que están tomando decisiones para el desarrollo de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Soy su servidor Osvaldo Bravo, soy Master Financial Coach y actual presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección AMPI Pachuca. Y bueno, mi pregunta es para todos los panelistas, desde Secretaría de Economía, NVIDIA y todas las startups que representan. ¿Qué tan importante es para ustedes el uso de la inteligencia artificial en el sector financiero internacional? Porque hoy actualmente la inteligencia artificial ya está evaluando y perfilando a todos estos emprendedores, empresarios, pymes y todo el ámbito financiero para personales, hipotecarios, automotrices. ¿Qué tan importante es para ustedes y qué están haciendo y cómo ven el sector financiero con el uso de la inteligencia artificial en este mismo año o en un corto tiempo? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es bien en un contexto donde Marcio lo mencionó durante sus intervenciones, es cuáles son los sectores que más utilizan o que han utilizado de forma inicial y mucho más intensiva los nuevos cambios tecnológicos. La banca, por su propia naturaleza, es la primera que está al frente. El sector financiero es el que ha evolucionado de forma mucho más acelerada y eso ha permitido tener hoy día lo que conocemos como las criptomonedas, tener procesadores de remesas con un costo mucho menor. Vemos ese proceso de aceleramiento y yo pensaría que para México
tenemos una ley fintech que tiene que estar nuevamente revisada y adaptarse a las nuevas condiciones que estamos viviendo. Creo que eso ayudaría a detonar mucho más el ecosistema, porque tenemos a estos nuevos modelos que buscan la inclusión social, como Nu, Story, todos estos neobancos, Plata, etcétera, que buscan tener ese proceso de inclusión. Sin embargo, nos encontramos que de pronto tienen tasas muy altas, ¿no? Y entonces no necesariamente le estamos hablando a mayor población, le estamos hablando a aquella que simplemente tiene un dispositivo móvil, tiene ciertas características de crédito, los perfilamientos. Entonces creo que ahí es muy importante que cuando usemos estas herramientas de inteligencia artificial, y creo que abonando a lo que ha comentado Michelle, es fundamental que la consideración humana esté presente en todos los procesos, porque podemos tener, en aras de buscar la inclusión, en aras de buscar esos procesos o ese avance o consolidación mediante el uso de estas tecnologías, podemos dejar a gente fuera, ¿no? O no incorporarla a la velocidad que requieren el avance tecnológico en transacciones, en poder acceder a nuevos productos. Creo que eso es lo que dejaría de parte de mi aportación, y creo que complementarlo con lo que pudiera decir Jessica desde el sector privado va a ser interesante. Sí, la implementación de la ciberseguridad creo que es una pieza clave, y más en este sector. Hoy en día debemos de ser cautelosos ante tanta creatividad que hay con este tema y ante tanta cercanía de estos sectores. Entonces creo que la parte de la ciberseguridad es pieza clave, que va a ser la que va a detonar el crecimiento principal. Mi nombre es Luis Figueroa, soy concejal en la Alcaldía Cuauhtémoc. A mí me interesa mucho preguntarle al representante de la Secretaría de Economía, el maestro Diego Flores, pues, ¿cuál es la oferta que hace actualmente la Secretaría de Economía? Nos habló en su conferencia acerca de un capital semilla. Sin embargo, creo que sería muy importante conocer en este momento y en este sexenio cuál es la política de fomento, de apoyo a las MIPYMES, fundamentalmente en materia de financiamiento, de capacitación, de equipamiento y de asesoría. Gracias por su respuesta. Gracias por la pregunta. Creo que es importante dar a conocer estas nuevas herramientas que estamos detonando desde la Secretaría de Economía. Como es bien sabido por todos, hubo un proceso de reestructura de la Administración Pública Federal en el sexenio anterior, y eso impactó los programas de fomento de la propia Secretaría de Economía. Sin embargo, a partir de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en particular el enfoque que tiene el secretario Marcelo Ebrard en cuanto a la innovación, en cuanto a detonar el ecosistema de emprendimiento, es que trabajamos junto con Fondo de Fondos para desarrollar una iniciativa que permita a los sectores estratégicos del Plan México poder acceder a un fondo mixto de 300 millones de pesos. Ese fondo se lanzó el 4 de diciembre en el marco del STS Forum en Cuernavaca, Morelos, y es esa primer señal que se lanza desde la Administración Pública Federal para el ecosistema de forma clara, y van a poder acceder principalmente los sectores de manufactura avanzada, semiconductores, tecnologías de la información con ciberseguridad, también agrotech. Entonces tenemos que justo vamos alineados en esta nueva perspectiva y nueva visión donde ciberseguridad, inteligencia artificial, electromovilidad y semiconductores vuelven a ser la base del desarrollo de talento, y donde los emprendimientos van a buscar fortalecerse y enfocarse, ¿no? Y ese es un nuevo brazo que tenemos a partir de este año. Buenas tardes, Adonai Cervantes. Soy socio de ISDI, también soy parte del Consejo de Inteligencia Artificial y CEO y fundador de Haiku IT, una empresa que trae soluciones de inteligencia artificial a Latinoamérica. Primero, a nombre del ISDI, muchísimas gracias por estar en este panel. Nos da mucho gusto estar participando con Admayora México y B2AI en esta iniciativa y en esta nueva edición. Y mi pregunta para los panelistas es, platicamos ya acerca de los recursos, de soberanía, del talento, y es justamente en esta parte del talento, ¿qué iniciativas están teniendo desde la iniciativa privada y pública, desde la Secretaría de Economía, desde NVIDIA, desde Cipre Holding, para poder fomentar
el desarrollo de talento en dos frentes, en la parte de CXOs, en la estrategia, en la formación de estrategia, y en la parte operativa, pues en el desarrollo del talento que pueda llevar a cabo los programas y las estrategias de los CXOs. Muchas gracias por tu pregunta y respondiendo a la misma. En México ya más se pudo capacitar a más de 250 estudiantes con Deep Learning Institute de NVIDIA, en donde cual no tuvo ningún costo y fue subsidiado por todas estas marcas participantes, y en donde se pudo ver que la verdad es que tenemos una lista de espera impresionante, donde no solamente fueron estudiantes, y eso fue lo atractivo cuando hablan de talento. Y hablando de talento, tuvimos gente de la Marina, tuvimos gente de diferentes secretarías, de entidades públicas, también empresarios, y tuvimos, por ejemplo, jóvenes del Consejo Coordinador Empresarial, y al final del día tuvieron la posibilidad sin ningún costo de acceder, y es una plataforma que Marcio nos dará a conocer mejor, que no tiene ningún costo muchos de estos módulos, y que realmente las certificaciones están a un precio muy accesible, donde realmente hoy tienes la posibilidad de poderte capacitar, y yo creo que hoy justo todas estas herramientas nos dan la oportunidad de darnos cuenta que si no queremos iniciar es porque realmente no lo queremos hacer, porque hoy está a disposición y a disponibilidad todo esto, al igual que hay iniciativas del gobierno muy interesantes donde hay plataformas que pueden también capacitarse sin costo alguna con otras empresas y otras instituciones, que hoy también existen otras herramientas que también pueden ayudar a todo el talento a poderse capacitar. Muy bien, Jessica. Yo creo que, bueno, la pregunta fue ¿cuál es la estrategia de NVIDIA? La estrategia de NVIDIA siempre fue capacitar nuestro ecosistema, porque como estamos con la propuesta de traer innovación al mercado, tenemos que capacitar a la gente, ¿no? Entonces, tenemos programas como el Deep Learning Institute, que la persona interesada puede hacer los cursos que ahí hay disponibles. Muchos no tienen costo, algunos sí tienen costo. ¿Por qué? Porque hasta 4 años atrás todo era de gratis y nadie lo terminaba. Entonces nosotros teníamos ahí un gran contenido para traer innovación a la gente y empezamos a cobrar costos de $20, $30 para que tenga una certificación. Tenemos también un programa llamado Developers, que también ahí hay varios modelos de lenguaje, hay varios softwares que aún puede bajar las aplicaciones e empezar a hacer su trabajo de una manera sin costo alguno, ¿no? Pero ahí va a aprender de una manera sola, ¿no? Tenemos una página donde hay varios agentes de inteligencia artificial ya listos que cualquier persona puede utilizarlo. Esa página se llama build.nvidia.com. Esta página es actualizada de una manera mensual y ahí tiene lo que hay de más moderno en términos de versiones de softwares, que son softwares desarrollados por NVIDIA y también softwares que son open source del mercado, ¿no? Entonces, con el Deep Learning Institute, programa Developer y el programa, la página de Build para que pueda construir sus agentes de inteligencia artificial, es donde estamos teniendo la oportunidad de capacitar el ecosistema, no solo el ecosistema mexicano, como comentó a Jessica, durante nuestro evento capacitamos 250 personas, pero hemos capacitado 9,000 personas en México durante el año de 2025. Y eso fue algo que así fuera de nuestra visión, porque cuando empezamos el año teníamos poco más de 1,000 personas capacitadas en el país y ahora ya superamos la marca de 9,000. Y no va a ser distinto ahora en 2026, que la gente siente de que va a haber mucha inversión del gobierno, inversión en las ciudades, van a tener ahí a la mano un supercómputo para poder poner a la práctica todo su conocimiento.